En específico, yo les voy a contar lo que investigo hace muchísimos años, que tiene que ver con entender las conductas de agresión en niños y adolescentes, pero particularmente dentro del contexto escolar. Y entenderlas ¿en qué sentido? Por una parte, pensar qué explica que se desarrollen conductas de agresión, pero la más importante de esta, y en mi caso yo soy un híbrido como investigador porque he trabajado muchos años en intervenciones, en fundaciones que trabajaban con colegios, siempre me interesó la pregunta no solo del académico, que es entender un fenómeno, y que es muy valioso porque eso nos permite pensar cosas que antes no estábamos pensando, sino también pensar cómo puedo yo modificar ciertas conductas. Y entiendo que aquí la audiencia es una audiencia que trabaja en el contexto escolar, desde distintos roles y funciones. Por lo tanto, no sé qué tanto se les parecerá alguna pregunta que ustedes hayan hecho, pero en mi caso era todo el tiempo, ok, yo entiendo tales fenómenos, entiendo que explica esta conducta, pero ¿qué hago con esta conducta en una sala de clase? ¿Qué hago con esta conducta cuando están en el patio, en el pasillo, dos estudiantes agrediéndose? ¿Qué hago con esta conducta cuando yo como adulto me relaciono bien o me relaciono mal con mis compañeros de trabajo? ¿El director importa en el comportamiento de los alumnos dentro de una sala de clase? Y esas preguntas me fueron llevando al título de esta ponencia, que es lo que ahora, a los últimos años, estamos estudiando con mucho más detalle, y es tratar de entender cómo una dimensión del ámbito escolar, que es el clima escolar o la convivencia, vamos a discutir después de eso, nos logra explicar mejor cómo hay ciertos contextos, ciertas salas de clase, en donde la prevalencia de las conductas de agresión entre estudiantes es distinta. ¿Pero por qué es distinta? Y vamos a ver distintas variables, y una de esas posibilidades es que a veces hay ciertos climas, más normativos, menos normativos, más cálidos, menos cálidos, más cercanos, menos cercanos, que nos pueden ayudar a entender por qué hay menos conductas de agresión en esa misma sala de clase. Para ordenar esta idea que hemos estado probando hace varios años, mi presentación se organiza de la siguiente manera. Primero, hay un marco teórico que los gringos le llaman un disclosure, que es básicamente desde donde yo me estoy parando o cómo yo estoy viendo el mundo para explicar un fenómeno. Y es la famosa idea de teóricos del desarrollo ecológico, que lo vamos a ver muy brevemente, que es relevante. ¿Por qué? Porque si yo creo que el desarrollo humano se explica por variables internas de las personas, pero particularmente también por su interacción con el entorno, cuando yo empiezo a pensar en cualquier fenómeno, necesito entonces empezar a pensar en las distintas variables de ese entorno. Y no solo el estudiante, sino el compañero de curso que está al lado, el profesor que tiene al frente o profesora, la manera que se organiza el ciclo escolar, el currículum, etc. Y después, con más detalle, los dos constructos que estamos tratando de poner en conjunto, que es la idea de clima escolar por una parte y la idea de agresión por otra parte, que es relevante porque, al menos en Chile, yo no sé cuánto se discutió esto acá, yo conozco los trabajos del doctor Enrique Cho, lo que hizo la Cruz Roja, por ejemplo, en la región de Antioquia, como intervenciones bien interesantes de prevención de violencia, pero desconozco la discusión que había, que al menos hay en Chile, que en un minuto se polarizó. Hay investigadores que solo hablaban de agresión o de violencia, y otros que decían, no hay que hablar de agresión, hay que hablar solamente de convivencia. Y personalmente nunca me quedó tan clara esa dicotomía, porque a mi juicio no es lo mismo, pero es igual, como decimos en Chile. Es decir, hay elementos comunes y hay elementos que los diferencian. Y ya les voy a explicar por qué creo que se tienen que juntar. Y vamos a terminar con algunas reflexiones según el tiempo. Esos 8 disclosures que me faltó decir, hay 2 que me faltó decir en realidad. Una que hablo muy mal, así que por favor háganme una seña cuando no se entienda lo que estoy diciendo, porque hablo rápido y no modulo. De hecho, estoy tratando como de mover mi boca más de lo habitual, porque en general no modulo. Y he tomado poco café, eso también lo explicaría. Y 2, siempre me paso del tiempo, entonces voy a tratar de respetar el tiempo y toda la información que tengo, ¿ya? La idea primera, ecológica, viene de esta idea, de escuelas resilientes. No sé si han escuchado hablar de la palabra de resiliencia. Se ha escuchado harto en el mundo escolar, y al menos cuando yo la escuché por primera vez en Chile con la doctora Kotliarenko hace más de 10 años atrás, era interesante el relato circunscrito a un estudiante. Y se explicaba, y la idea era, ¿cómo es posible que un estudiante, a pesar de que todas las condiciones del entorno desfavorables dijeran que iba a fracasar, no fracasa? Y sale airoso de esas demandas que le presenta la vida. Y es muy buena y es muy relevante como idea, y eso permitió empezar a estudiar todo un marco teórico de factores protectores. Y se empezó a pensar qué es lo que hace que este niño o niña logre salir adelante. Sin embargo, donde yo estudié en Estados Unidos con el doctor Zimmerman,
Él tiene una propuesta muy interesante que es empezar a pensar el concepto de resiliencia no a nivel de los sujetos y no a nivel individual. Y no es una competencia que yo tenga o que yo no tenga. No es algo que yo pueda poner una vacuna y te digo, te voy a hacer más resiliente, te voy a hacer menos resiliente. Sino que la propuesta de ellos es que nosotros necesitamos empezar a pensar en contextos resilientes. ¿De dónde viene eso? Él viene de una facultad de salud pública, donde yo tenía mi oficina en el doctorado, y es muy interesante cuando combinamos las profesiones, pues yo soy psicólogo, pero estudié un doctorado en educación, pero mi advisor era de salud pública. Entonces era una mezcla de visiones muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí en este caso en particular, la manera en que articulaba la idea de resiliencia era, lo que hay que pensar son factores de riesgo y protectores, pero en estricto rigor, cuando hablamos de un factor de riesgo o un factor protector, no existen como variables independientes, sino que se explican en relación con su efecto. Es decir, una misma variable puede ser un factor de riesgo o un factor protector, dependiendo el output que yo mire y dependiendo la manera en que yo analice el efecto que tiene. En primer lugar, un factor de riesgo hay que tener en cuenta que se refiere a todas aquellas variables que incrementan la probabilidad de una conducta de riesgo. Jugar videojuegos violentos todo el tiempo, con mucha frecuencia, ser adicto a un videojuego, incrementa la probabilidad de que ese niño tienda a resolver problemas de una manera mucho más violenta. Y ahí se entiende entonces que un factor de riesgo, que el videojuego puede ser un factor de riesgo. El deporte, por el otro lado, se dice que es un factor protector. Yo siempre lo he escuchado eso y siempre hago una broma, al menos con los futbolistas chilenos, que les ha ido bastante bien. Hay algunos muy famosos, como Arturo Vidal, que consumen muchísimo alcohol. De hecho, hay polémicas en Chile que antes de grandes partidos Vidal chocó un auto y porque era Vidal, lo dejaron ir a jugar al partido. Pero en el estricto rigor Vidal debería estar preso, porque estaba manejando bajo los efectos del alcohol. Pero a pesar de eso es un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué lo digo así? Siempre bromeo en Chile con esa idea, o en un contexto internacional. Michael Phelps es uno de los medallistas olímpicos más famosos de la historia. Y también le gusta consumir bastante marihuana. ¿A qué voy con esto? Que el deporte en sí mismo no es un factor protector, no. Lo que lo transforma en un factor protector es aquel factor que incrementa una conducta de riesgo o que la disminuye o que la, ¿cómo se dice? ¿Otro ejemplo? Ameliore, ¿cómo es? Eso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a pensar entonces en escuelas resilientes, lo que proponen estos modelos es empezar a pensar variables que, por ejemplo, vivir en un contexto de pobreza incrementa la probabilidad. Otra cosa que es relevante acá, no es causal, no es automático, no es que siempre va a pasar eso, sino que incrementa la probabilidad de desarrollar conductas output negativos. Sin embargo, aquí empieza la idea de resiliencia. Yo puedo empezar a interactuar con otros factores que pueden, en el primer modelo compensatorio, compensar el efecto. Yo puedo vivir en un contexto de mucha pobreza, pero puedo tener una familia con muchas competencias parentales. Y esas competencias parentales compensan el efecto, la deprivación, los vacíos que yo tengo, el no poder acceder a ciertos servicios, porque tengo una familia que es muy competente. Y compensa ese factor de riesgo, esa probabilidad negativa de una conducta de riesgo compensado. O, otra manera de entenderlo, y en estricto rigor un factor protector ya no solo compensa, un factor protector es aquel que protege. ¿A qué se refiere con que protege? Con que el efecto de esa variable logra poner, ¿cierto?, una especie como de pequeño escudo o una pequeña malla a ese factor de riesgo. Y pueden ser las mismas variables, pero la diferencia está en que no necesariamente operan de la misma forma. Algunas pueden operar de manera protectora como está acá, o compensatoria como está acá. Ese es el marco de referencia que en salud pública se utiliza un montón, y en estricto rigor la gente en salud cuando habla de factores de riesgo y factores protectores se refiere a esta articulación. Tomando este como marco de referencia, yo lo llevé al mundo escolar y me he dedicado todo este tiempo a tratar de identificar, ¿es el clima escolar un factor de riesgo? Un factor protector de las conductas de agresión? Pero con este marco de referencia. ¿Pensando en qué cosa? Pensando en escuelas resilientes. Es decir, si el clima escolar logra compensar cualquier factor de riesgo, por ejemplo, vivir en un contexto de mucha violencia, pero yo estoy en una escuela donde el clima escolar es altamente positivo, mi hipótesis es que eso puede o compensar el efecto de la violencia que el chico o el niño ve afuera en la calle,
o protegerlo. Y ahí les voy a mostrar metodológicamente diferencias en relación con eso, porque una manera de protegerlo es bajar la pendiente a cero o simplemente disminuir la pendiente. Esto se ve más horrible y les voy a mostrar ejemplos un poco más amigables más adelante. Tal como les había adelantado hace un ratito, nos paramos desde un marco teórico cuando hablamos de muchas cosas, y la idea de escuelas resilientes asume otro principio, o asume otra premisa, que es que entendemos al sujeto y el desarrollo de los sujetos en relación a variables individuales, pero también a su contexto. Y el famoso modelo ecológico Bronfenbrenner, no sé cuánto lo habrán escuchado o no en formación inicial en pedagogía, si hay psicólogos o psicólogas acá, es altamente probable que lo hayan leído. Bronfenbrenner tendrá ¿cuánto? 100 años, o sea, como leer a Piaget en psicología, leer este modelo teórico, y que lo interesante de esto es el monito que está al lado, que es básicamente, o no sé si han visto esas monitas rusas, la matrushka, que está una monita dentro de otra monita y así es interminable. Bueno, la metáfora es, cuando yo entiendo el desarrollo de un niño o un adolescente, tengo que pensar en elementos individuales de él, por ejemplo, autorregulación, pero si un niño que es alto tiene problemas de autorregulación, está en un hogar que no tienen competencias parentales y, por ejemplo, esos padres en vez de autorregular a ese niño, lo agreden físicamente, y si el niño además va a un contexto escolar donde todo el mundo se trata muy violentamente, es prácticamente la ecuación perfecta. Pero esas distintas interacciones pueden ir variando. Y lo interesante de este modelo es entender el desarrollo de esa interacción, pero en modelos más recientes, como otro teórico del desarrollo que se llama Richard Lerner, lo que hoy día dice en realidad, esta figura de matrushka, de monitos unos adentro de otros, es mucho más desordenado, es mucho más dinámico, interactúa mucho más, y es imposible en realidad ver que un círculo cabe dentro del otro, sino que son círculos superpuestos y que comparten distintos niveles de interacción. Al decir eso, la tesis fundamental de este autor básicamente es, lo que hay que mirar no es el nivel por separado, sino lo que tenemos que mirar es la interacción de los sistemas. Cuando yo leía eso, y acuérdense que en mi cabeza está esta idea, es el clima puede proteger conductas de violencia, me hace mucho eco cuando escucho esa dimensión o este teórico que dice que eso es lo que hay que mirar dentro del contexto escolar. Y si yo le creo a este autor, cuando yo pienso en trato de encontrar escuelas resilientes, lo que yo debería pensar entonces es, por ejemplo, en vez del sistema alumno y el sistema docente, ¿cómo es la relación entre el profesor y el alumno? ¿Es una relación cercana? ¿Es una relación cálida? ¿Es una relación de respeto? Se fijan que es distinto pensar a nivel individual del docente o a nivel individual del alumno, sino que yo empiezo a pensar, y lo que yo miro es cómo es tu relación con ese estudiante. Entonces es como agregar otra capa de complejidad, pero otra dimensión de análisis, y que a mi juicio es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un montón de trabajos que hemos visto en Chile que el efecto que tiene una buena relación del docente con su estudiante es impresionante para el rendimiento e incluso para problemas de conducta. Pero ¿qué es lo que nos pasa habitualmente en Chile? Un alumno que tiene muchos problemas de conducta, en general, genera mucho rechazo, no solo de sus compañeros, sino por parte de sus profesores también. No sé cuánto les pasa a ustedes o no, pero no sé si habrá un estudiante en la sala que es inmanejable. Y en Chile uno escucha el relato que cuando ese alumno no va a clases, ¿cómo es ese día de clase? Bueno, ¿no? Oh, ahora podemos hacer clases. Y se entiende porque ese alumno es disruptivo. Y se entiende porque yo estoy cansado, han pasado 5 meses de clase. Pero entonces Lerner tiene también razón, porque ya no es que el alumno sea disruptivo, sino que si yo le creo esta dimensión de interacción, el problema está que yo ya no quiero trabajar con él. O yo estoy cansado de trabajar con él. O yo ya no sé cómo trabajar con él, que es distinto. No tengo metodología, no tengo recursos, no tengo apoyos de otros actores, que es otra dimensión. Entonces, si le creemos a Lerner, el desafío está en no solo miremos sistemas en interacción, sino empecemos a identificar distintas variables o distintas dimensiones de análisis de la interacción de estos sistemas. Si yo le creo entonces a todos estos modelos, lo que yo empiezo a empezar a pensar y a declarar que yo entiendo la escuela como un espacio de desarrollo humano. Y en Chile tenemos una discusión fascinante en los últimos años, en donde nos estamos cuestionando el propósito del sistema escolar, no solo en torno al rendimiento. Y ahí un poco Sudamérica, y esto lo compartimos todo en la región, claramente estamos lejos de las pruebas estandarizadas del hemisferio norte. Pruebas estandarizadas como PISA, TIMSS,
En general nos va bastante mal a todos nosotros. Incluso aquellos que vienen de colegios privados de élite en Chile, que ellos tienen como una idea de que son mucho mejores, les va igual de mal, si los comparamos con colegios de élite de otras partes del mundo. Y es verdad que en términos de achievement, como dicen los gringos, tenemos un bajo resultado. Sin embargo, en Chile hoy día nos estamos haciendo otra pregunta, y nos estamos haciendo una pregunta que va a, solo evaluamos el sistema escolar en relación a su rendimiento. ¿Y qué pasa con formar personas? ¿Y qué pasa con la idea de formar ciudadanos? Que entiendo que es algo que fascinante tienen en Colombia, no sé si lo mantienen, que es la idea de competencia ciudadana, que yo escucho fascinante. Yo, a mi juicio, podría pensar en un mal colegio, en qué medida ese colegio logra formar futuros ciudadanos. Y no solo competencias académicas. Ojo, no digo que no son relevantes. No es lo uno ni lo otro. Pero en Chile al menos tenemos un debate hoy día interesante en donde estamos poniendo a la par de demandas o estándares nacionales, no solo el rendimiento académico, sino también la autoestima, clima escolar, competencia ciudadana. No es competencia ciudadana, pero es algo parecido, que es participación ciudadana. Si yo le creo a esto, entonces yo empiezo a pensar la escuela y los outputs de la escuela con otras dimensiones y empiezo a reorganizar entonces el mismo sistema escolar o el mismo fenómeno de estudio en distintos niveles. Y ahí hay una implicancia metodológica, yo no sé si hay metodólogos o no acá en la sala, que se llama el schooling effect, el efecto escuela, que no es menor en términos metodológicos. Si hay investigadores acá, esto es como una regla de oro en investigación en educación. Se ve horrible esa tabla, pero yo se los voy a explicar. En general, cuando estudiamos un fenómeno en el contexto escolar, por ejemplo, el nivel de agresión de ese niño y autocontrol, la barra que está abajo dice que un niño, el eje XY, el eje de abajo dice el nivel de autocontrol del niño y el eje de arriba dice el nivel de agresión. Entonces, a medida que tenga más problemas de autocontrol, va a haber más agresión. Si se da ese grado de asociación, la pendiente va hacia arriba. Y cuando vemos datos nacionales, cuando vemos datos de colegio, lo que tendemos a hacer es pensar que el efecto es fijo, que es la pendiente más oscurecida que está ahí. Pensar que el efecto se da por igual, independiente del contexto de la sala de clases o del colegio del cual proviene este niño. Y hay muchos estudios que se han hecho así. Se ha estudiado y se reportan los resultados y se tiene en cuenta y se reporta la pendiente que está ahí. Sin embargo, hoy día en investigación en educación, cuando se tiene en cuenta el efecto anidado que se llama, teóricamente esta idea de schooling, que es básicamente cuánto contribuye el contexto de esa sala de clases del niño para explicar ese mismo resultado, lo que uno tiene que hacer es tener en cuenta todas esas otras pendientes que están ahí. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta eso, empiezo a ver que las pendientes son distintas. Y se fijan, esa pendiente que está allá abajo me hablaría de que es un colegio con un gran factor protector. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún efecto. Es el mismo nivel de autocontrol del niño, pero no hay efecto en la interacción, o sea, no hay efecto en el nivel de agresión de ese niño, que es la pendiente que está allá abajo. No sé si tienen un puntero láser, por casualidad, para poder apuntar, o se ve el mouse acá o no. Ahí está. A este me refiero. Si yo tengo en cuenta esto de manera independiente, fíjense acá, esa relación es muy distinta. Quiere decir que el efecto es mucho menor. ¿Por qué el efecto es menor? ¿La composición del grupo? ¿La cantidad de alumnos en la sala? ¿El nivel de clima de aula? ¿Las normas? ¿Las familias de esos niños? No sabemos. Lo único que nos dice esto es que ahí los resultados son distintos. Entonces, uno en educación en general está como obligado a tener eso en cuenta. Y voy a ir avanzando un poquito más. Y uno empieza entonces a mirar este nivel ecológico mucho más desordenado y uno podría encontrarse con esto. Muchísimas gracias. Uno podría encontrarse con este diseño que está acá. Entonces, la mirada ecológica de la escuela para entender el desarrollo de conductas de agresión en niños y adolescentes ya deja de solo ser pensado a nivel individual. Y acá yo creo que los psicólogos a veces hemos hecho un flaco favor ahí. ¿Por qué? Porque en muchos fenómenos hemos tendido a, si bien ha sido una contribución a entender fenómenos intrapsíquicos o variables individuales, fenómenos como las de conductas de agresión hoy día sabemos que no solo son variables individuales, sino que esas mismas dimensiones individuales interactúan de distinta manera con el entorno, con sus compañeros, sus compañeras, los profesores, la familia, el barrio, y eso explica que las pendientes que les mostré hace un rato sean muy distintas muchas veces. Y uno podría entonces empezar a armar un marco de análisis de esta naturaleza. Y estaríamos toda la mañana si viéramos todos estos niveles.
Entonces, solamente hoy día nos vamos a enfocar ahí. ¿Qué pasa si yo miro con más detalle en qué medida el clima escolar contribuye o no a explicar distintas trayectorias? Y hay una cosa que no he dicho, uno de estos modelos también hablan de la idea de cronosistema, que es relevante. ¿Por qué? Porque es muy distinto pensar estos fenómenos con chicos de 0 a 5 años versus preadolescencia versus cuando son adolescentes. Son 3 mundos diferentes. De hecho, si bien aquí no vamos a hablar de evaluación de programa, una de las conclusiones de evaluaciones de programa en el mundo anglo respecto al acoso escolar, ¿qué es lo que pasa con los programas más famosos del mundo? En general funcionan, pero funcionan con poblaciones escolares más chicas. No están funcionando con los adolescentes. Estamos hablando con estudiantes de 14 años para arriba. En general, todos estos programas bien famosos del mundo no funcionan a ese nivel. Hoy día la pregunta es ¿por qué no? Pero sí funciona con los niveles más bajos, lo cual tampoco es malo en sí mismo. Cuando hablamos de clima escolar tenemos otro desafío, o al menos en Chile tenemos un desafío grande del idioma. Permiso, me voy a sacar la chaqueta del calor, yo vengo del frío. Yo vengo en un contexto más helado, de hecho parezco como un pingüino, y no solo físicamente, sino como que las temperaturas del frío me identifican más que el calor. En Chile tenemos un desafío cuando estudiamos este fenómeno que es el lenguaje. ¿Por qué? Porque en Chile hablamos de convivencia escolar. Yo no sé, en Colombia, cuando hablan de esta dimensión, ¿hablan de convivencia escolar también? En Chile, en general, en el mundo escolar se habla de convivencia escolar, lo cual está bien, y en sí mismo está como nuestra definición institucional de la convivencia escolar, y es bueno tener una convivencia escolar. Sin embargo, tenemos un problema con esto. Y el problema es en gran medida es una distribución de recursos para investigar. ¿Qué voy con esto? La palabra convivencia escolar no existe en inglés. No existe. Al no existir en inglés, en general, no participa de un montón de estudios en el mundo anglo. No participa. Lo que estudian en Estados Unidos, en Inglaterra, en Finlandia, en Noruega, la gente que produce mucho en esto, ellos estudian School Climate, que es clima escolar. Hay pequeños trabajos que han traducido convivencia escolar como coexistence, pero eso tiene una semántica que a veces se entiende a la coexistencia entre religiones, que no tiene nada que ver con la idea nuestra de convivencia escolar. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema de eso es que nos perdemos la oportunidad de poder compararnos con un montón de literatura internacional. Y ahí es súper injusto, y ahí la batalla es completamente desigual. ¿A qué voy con esto? La universidad donde yo estudié en Estados Unidos, por ejemplo, la sola universidad donde yo estudié tiene el mismo presupuesto que todo mi país en ciencia y tecnología. O sea, ¿de qué me estás hablando? Es una locura la desproporción. Teniendo eso en cuenta como marco de referencia, eso explica por qué hay tanta diferencia en la producción. No que no se investigue convivencia escolar en Sudamérica. Hay un montón de trabajo en Sudamérica sobre el tema, pero nos perdemos la posibilidad de participar en taxonomías internacionales, por una parte. Y por otra parte, leyendo de este tema, yo empecé a encontrar que la idea de clima escolar es mucho más amplia que convivencia escolar. Y déjenme mostrarles por qué. Primero, la idea de clima escolar conversa muy bien con la idea de clima de aula. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque dentro de un espacio escolar, dentro de una misma comunidad escolar, y acá entiendo ustedes tienen un sistema parecido al chileno, que es que los chicos están en la misma sala de clases todo el año. ¿O estoy equivocado? ¿Cierto? En Chile es lo mismo, y cambian los docentes de asignaturas, ellos son los que se van moviendo. ¿Eso qué genera entonces? Que dentro de una misma comunidad escolar coexisten distintos climas. ¿Por qué coexisten distintos climas? Porque obviamente la edad es distinta de ese grupo, pero lo más importante es que van cambiando los docentes. Al menos en Chile, yo siempre cuando trabajamos con docentes les pregunto, y me acuerdo también de mi experiencia escolar, ¿cómo yo sé, o más bien, ¿cómo es el comportamiento de nuestros... ¿Varía? Esta es la pregunta. ¿Varía el comportamiento de nuestros estudiantes según el docente que está en la sala? Es fascinante. Es el mismo grupo. Solo cambió un integrante de ese grupo, pero el clima de aula se modifica. Ahí está la gracia de estas metodologías. Ahí está la gracia en el fondo de este marco de referencia, que te abre entonces y te desafía a estudiar otras dimensiones. Cuando les hablo de taxonomías internacionales que nos perdemos de estudiar, me refiero a ejemplos como este. Perdonen que no alcancé a traducirlo porque vamos a ocupar otro después en español,
pero es muy parecido a este. En la literatura anglosajona se está trabajando hace tiempo la idea del clima escolar y les pasa algo parecido a nosotros, que solo clima escolar, o más bien dentro del clima escolar, hay una gran dimensión de variables. Este es un solo ejemplo de unas últimas publicaciones que se ha hecho del 2016, en donde, si se fijan, ellos proponen grandes 4 taxonomías: seguridad, la idea de comunidad, el ámbito más académico y el ámbito más institucional. Y dentro de estos, cada uno hay un montón de dimensiones, todas estas aludiendo a clima escolar. Es decir, clima escolar no es un solo gran constructo, sino son varias dimensiones. Y para eso, les quiero proponer que avancemos o que revisemos con más detalle la propuesta que hizo otro grupo anglosajón del Dr. Cohen, de un centro que investiga el clima escolar en el estado de Nueva York hace bastantes años. Ha estado un par de veces en Sudamérica porque un par de investigadores hablan español. Y hace una taxonomía, si se fijan, no muy distinta a la que proponen los otros autores. Y cuando hablan de clima escolar, ellos hablan de pensar en 4 grandes dimensiones: seguridad, enseñanza, aprendizaje, relaciones interpersonales, medio ambiente e infraestructura. No perdamos el marco. Piensa que la pregunta de toda esta ponencia es: ¿la escuela puede ser un factor protector? ¿Factor protector de qué? De conductas de agresión. Ok, el clima, pero el clima, para pensar que sea un factor protector, tiene mucha variabilidad, hay muchas dimensiones dentro del clima. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desagregar estas distintas dimensiones del clima para pensar en qué medida cada una de estas dimensiones es realmente capaz de operar como un factor protector o un factor compensatorio de factores de riesgo para conductas de agresión. La primera dimensión es seguridad, y en general lo primero que se mira cuando se piensa en seguridad es la idea de seguridad física. Hay muchos instrumentos internacionales, de hecho las pruebas estandarizadas, estas grandes que aplican en varios países del mundo, siempre preguntan la idea de: ¿te sientes seguro en el colegio? No sé si hay instrumentos acá en Colombia que hagan esa consulta, pero en general es una pregunta que uno ve en muchas pruebas internacionales, la idea muy amplia, y que uno podría cuestionar qué quiere decir seguridad semánticamente por parte de los estudiantes, pero en general se pregunta esta idea: ¿yo me siento seguro? ¿Nuestros estudiantes se sienten seguros en nuestras salas de clase? ¿De qué? ¿De ser agredidos? ¿De ser violentados? ¿De ser humillados? Si yo le creo esta dimensión y la empiezo a ver en interacción y empezamos a pensar en estos factores de riesgo y de protección, nos encontramos con este estudio en Chile que presentamos hace 3 años atrás. En el marco, en Chile además tenemos un movimiento fascinante que es de reivindicación de derechos de la mujer, y han pasado varias cosas en muy poco tiempo que han cambiado un poco desde el discurso de los políticos hasta algunas legislaciones en curso. En ese marco empezamos a investigar si hay agresiones sexuales dentro del contexto escolar. En general son de muy baja prevalencia, al menos en el contexto nacional, y cuando empezamos a buscar factores de riesgo de esta conducta de riesgo, acuérdense el modelo, la primera diapositiva, un factor de riesgo para conductas de ser víctima de agresiones sexuales dentro del contexto escolar era ser víctima de agresión por parte de tus pares, que es el eje que está abajo. Es decir, aquellos estudiantes, hombres y mujeres, que reportaban una mayor cantidad de agresiones sexuales, eso se asociaba significativamente con que también eran agredidos por sus compañeros, como que fuese una subdimensión de agresión. Sin embargo, encontramos lo que se llama acá un efecto de interacción. Esto metodológicamente es medio sofisticado, pero la idea es muy sencilla. La idea es muy sencilla, ¿por qué? Porque es pensar en 3 dimensiones. Es pensar como una variable se relaciona con una segunda variable. Eso es una relación entre 2 variables que sería una sola pendiente. Cuando pensamos en un factor de interacción, lo que estamos pensando es: ¿qué pasa si yo tengo en cuenta simultáneamente una tercera variable? Cuando pienso como A se relaciona con B. Pero ¿qué pasa si yo pienso en el sexo? ¿La relación de A con B es la misma si yo tengo en cuenta hombres y mujeres? Eso se refiere a un factor de interacción. Y eso yo lo puedo hacer con cualquier variable. Yo puedo empezar a probar cuál interactúa con cuál. ¿Qué es lo que encontramos acá nosotros? En esta idea del clima escolar como un factor protector, encontramos un factor de interacción en una dimensión del clima que son las normas de convivencia. ¿Qué encontramos en concreto? Estudiantes que están en un contexto escolar que perciben y valoran más las normas de convivencia de su comunidad escolar, el factor de riesgo se ve moderado sobre su conducta de riesgo, que son las agresiones sexuales.
Es decir, en aquellos colegios donde había un mejor trabajo con las normas de convivencia, había menos agresiones sexuales, y la razón por la cual había menos agresiones sexuales, o más bien, lo que hacía es que protegía, moderaba el efecto de ese factor de riesgo. Entonces, las normas de convivencia son importantes, parece que nos ayudan a moderar algo, que nos ayudan a moderar en este caso, hipotéticamente, seguimos trabajando con estos datos en todo caso, el efecto que puede tener la agresión de tus pares por sobre las conductas de agresión, las conductas de agresiones sexuales. Una segunda dimensión es la dimensión de seguridad socioemocional, que encuentro bien interesante como proponen esto, porque ya no solo la seguridad física, de sentirse violentado o agredido, sino sentirse tranquilo, sentirse que no vas a ser humillado por nadie. Yo no sé si a ustedes les pasa acá en los contextos escolares colombianos los sobrenombres. No sé cómo ¿le dicen distinto o le dicen? Apodos. Y hay una discusión, yo tengo una postura frente a eso, pero hay una discusión respecto a, pues a él le gusta que le digan así. Yo no tengo tan claro si a todos los niños les gusta que les digan así. Y si agregamos otras distinciones, como por ejemplo bullying homofóbico, discriminación étnica, discriminación racial, yo no tengo tan claro. En Chile, por ejemplo, el sobrenombre de negro es bien común. Y la idea que tenemos es que pero si a él no le molesta, porque mira, pues si eres más negrito. Pero detrás de eso puede haber perfectamente toda una discriminación racial. Cuando hablamos de seguridad socioemocional, no solo nos referimos al sentirse físico, sino al no sentirse humillado dentro de ese espacio escolar. Y como les comento como broma en Chile, es una gran discusión. ¿Por qué? Porque por una parte, la mayor prevalencia de las agresiones en el contexto escolar son agresiones de carácter relacional. Y lo complejo es que están muy normalizadas, están muy instaladas. Muchos cuando discutimos esto en colegios en Chile, yo siempre doy el ejemplo. ¿Qué pasa si estamos trabajando en una sala de clases y un alumno se para y le dice a otro, ¡cállate, guatón! Guatón se refiere a no ser muy esbelto precisamente. ¿Qué hago en la sala? ¿Pasa algo en la sala? ¿Pasa algo cuando un compañero se para y le grita a otro un sobrenombre? Ahí está viva la idea del orden de la interacción de los sistemas, porque no es solo un sistema del otro, sino es cómo la norma se aplica. Por ejemplo, una norma es el respeto, pero ¿qué pasa si un alumno violenta a otro psicológicamente con un sobrenombre? ¿Reacciona o no reacciona? Para mí en esos 2-3 segundos está el mensaje que le llega a ese alumno. ¿Qué entiende ese alumno si el entorno no reacciona? Que está bien, que es normal. Hoy debería bajar de peso en realidad, o ir a hacer deporte. ¿Por qué? Ok, puede ser saludable tener más bajo peso, pero la elección es una elección individual. ¿Y qué pasa si fuese con tu color de piel? ¿Puedes modificar tu color de piel? ¿Y el problema es tu color de piel? No, pues el problema es, o empieza a ser la interacción de esos niveles. Un ejemplo en relación con esto. Este fue un estudio que hicimos en la región metropolitana, cerca de 1000 estudiantes, en donde empezamos a ver y estudiar conductas de violencia. Más adelante vamos a ver las diferencias entre agresión, violencia y acoso. Solamente les adelanto, la idea de violencia se refiere a las conductas de agresiones extremas. Armas, portar armas, agredir físicamente a un compañero dejando lesiones, cometer delitos dentro del colegio. Eso es violencia, que es distinto a decir un sobrenombre. Y en Chile tenemos bajos niveles de violencia en los colegios, muy bajos, pero hay una gran conmoción pública porque colegios emblemáticos, donde salieron la mitad de los presidentes de Chile, hoy día están enfrentándose a un montón de conductas de violencia y peleas con la fuerza pública casi toda la semana. Y hay toda una discusión en Chile que es fascinante porque es un colegio y está todo el país pensando en un colegio, pero se entiende porque es un colegio emblemático. En ese marco nosotros, una de nuestras líneas es estudiar violencia y empezamos a buscar qué predice que un alumno tenga conductas de violencia en el colegio. Violencia, acuérdense que es la conducta de agresión extrema. No es decirle guatón al compañero que está al lado, sino que es aquel que es capaz de llevar un arma al colegio y eventualmente agredirte con un arma. Un predictor significativo de esas conductas de violencia es lo que dicen, al menos en Chile, nuestras abuelas. Cuando uno creció en Chile, tu abuelita, ¿qué es lo que te decía? Dime con quién andas. Ustedes también lo dicen, bueno, es la misma frase. Nuestras abuelitas decían lo mismo. Entonces ahí viene la idea de las malas juntas. No te juntes con esos niños porque te vas a transformar en alguien, ¿cierto?, distinto. Más allá de la broma, de lo que dice la abuelita, algo tiene razón la abuelita. ¿Por qué? Porque ¿qué encontramos acá nosotros?
encontramos que un predictor significativo de conductas de violencia dentro del contexto escolar es el grado de cercanía y participación con otros compañeros que tienen también conductas altamente antisociales. Antisociales acá se refiere a todo y aquello comportamiento muy fuera de la norma, muy parecido al de agresión también, y que va en contra como de los espíritus de la comunidad. Pero ¿qué encontramos de nuevo? Titín, titín, un factor de interacción. ¿Se acuerdan que era un factor de interacción? Una variable en relación con la otra. Yo puedo ver esto solamente como una sola pendiente. Es decir, en la medida que esos alumnos comparten, interactúan más con compañeros más antisociales, sus propias conductas antisociales van a aumentar. Pero si yo empiezo a pensar en 3 dimensiones, digo, ¿qué pasa si esta relación es igual en todos los colegios? ¿Esta relación es igual en todas las salas de clases? Entonces ahí yo empiezo a pensar en una tercera variable, que es una idea que probamos acá de clima, y una subdimensión del clima que es involucramiento, muy parecido al bonding, al engagement. ¿Cuán involucrados están los estudiantes con tu comunidad escolar? ¿Se sienten parte? ¿Se identifican? ¿Quieren seguir en tu colegio el próximo año? Esa sola dimensión moderaba el efecto de los pares por sobre las conductas de violencia a nivel individual. ¿Cuál es el mecanismo? Ahora hay que seguir estudiando. Que encontramos en el fondo, mira, el clima importa, pero el clima es muy grande. Empecemos a mirar dimensiones más específicas. Parece que una dimensión del clima, el sentirse parte de tu proyecto, quizá fidelizarse con una institución, se transforma en un factor protector. ¿Por qué? Porque siente un nivel de apego, quizá incorpora ciertas normas de la sociedad, que no la tuvo en la casa, no la tuvo en el barrio, la tiene en ese colegio. Hay criminólogos viejos como Hirsch que hablan de esta idea de que las instituciones son los que ayudan a traspasar estos valores sociales, que podría ayudarnos a entender esto. Y en Chile esto es sumamente importante, se me olvidó mencionar eso, porque se acaba de aprobar lo que se llama en Chile la ley de aula segura. Tuvimos un cambio de gobierno, en donde obviamente cuando cambian los gobiernos cambian algunas políticas, y ellos hoy día en Chile inauguraron una ley que se llama aula segura, que es básicamente proveer más autonomía a los colegios para expulsar alumnos con problemas de violencia. Este estudio dice lo opuesto. ¿Por qué? Porque si usted expulsa al estudiante, perdemos la posibilidad de que la escuela se transforme en un factor protector, porque es la escuela la que genera ese involucramiento. Si usted lo saca del colegio, ya no está en su casa, lo saca del colegio, esa conducta de violencia de ese adolescente va a aumentar, va a ser peor. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que puede transformarse en un factor protector. Obviamente cuando fui al Parlamento no me pescaron los parlamentarios, los honorables no nos hicieron caso, cuando le mostraba estos datos, decía, pero mira, no puede ser que ese alumno que agreda a 8 en la sala está acá, fuera. Es lamentable, por suerte es de baja prevalencia, pero es lamentable como en Chile estamos, creo yo, entendiendo mal este negocio, que en vez de expulsar a los alumnos, yo creo que en la escuela necesitamos apoyar más al colegio en cómo hacerlo, en vez de sacar a los chicos del sistema escolar. ¿Cómo es el tiempo? Las 9. La primera dimensión era seguridad de Cohen. Una segunda dimensión es, y esta es la que más me gusta en audiencias escolares. ¿Por qué? Porque al menos para lo que discutimos en Chile esto es bastante novedoso. Esta se llama enseñanza y aprendizaje. ¿Y por qué es relevante? Porque en general tendemos, no sé cuánto le pasa acá en Colombia, pero en Chile tendemos a pensar de una manera dicotómica y muchas veces excluyente trabajar aprendizajes de contenidos, enseñar matemáticas, enseñar a leer, con aprender a convivir. Y se ven como dos dimensiones que son excluyentes. Y uno ve muchos relatos de docentes en Chile que te dicen, no tengo tiempo de hacer este taller de desarrollo socioemocional porque no he terminado de ver todo el currículum. Y va a llegar el director, y va a llegar el supervisor y nos va a retar a todos. Así que por favor, terminen rápido su actividad para que hagamos algo en serio. Lo pongo un poco de broma, pero es una tensión que uno escucha mucho en comunidades escolares. Y uno la entiende porque hay una presión del sistema respecto de ver todo un currículum en un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, a mi juicio, se está perdiendo una dimensión que es, ¿por qué usted cree que el clima escolar no se juega cuando usted hace clases y enseña contenidos? Muy por el contrario. Cuando yo estoy trabajando y estoy enseñando matemáticas, también estoy estableciendo una relación con mis estudiantes y también estoy trabajando una dimensión del clima escolar. No deja de ser clima escolar cuando yo enseño una disciplina. No es solamente trabajar o hacer un taller. Es, por ejemplo, lo que yo propongo acá, 4 grandes dimensiones.
La calidad de la instrucción, por ejemplo, es una dimensión del clima escolar. Por ejemplo, las expectativas docentes. ¿Son relevantes las expectativas docentes para nuestros alumnos? ¿Cuáles son mis expectativas con mis estudiantes? ¿Cuáles son las expectativas de mis compañeros de trabajo en una comunidad escolar con nuestros estudiantes? Acá, no sé si han escuchado hablar del efecto Pigmalión. ¿Han escuchado hablar de ese estudio? Si es que no, se los presento. Este es un estudio ícono en educación a nivel mundial por distintas razones. La primera es porque fue altamente antiético. Hoy día esto no se prohíbe y hoy día esos dos investigadores podrían estar hasta incluso presos. ¿Por qué? Porque fue una manipulación muy grotesca de variables. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos querían probar en qué medida la expectativa de un docente predice el resultado de sus alumnos. Un poco la idea, si usted cree que tiene puros alumnos malos dentro de su sala de clases, ¿eso influye en que sus alumnos aprendan? Algo se cayó. Ellos, como lo probaron, hicieron algo muy grotesco, que fue, hicieron un experimento en colegios con niños de verdad, y supongamos que este es el grupo de estudio, llegó un docente y le dijeron, profesor, lo felicito, usted va a trabajar con todo este grupo de alumnos que está acá. Son los alumnos superdotados de nuestro colegio. Le va a ir bien porque son lo mejor que hay en nuestro colegio. El grupo experimental fue, profesora, lo siento, pero a usted le tocó lo que sobró. Le tocó lo que queda nomás y haga su mayor esfuerzo porque es lo que hay. Pero era una mentira. Era una mentira porque los dos grupos tenían lo que se llama en investigación equivalencia inicial. Y la única variable distinta fue lo que le dijeron a ese profesor. Todo el resto estaba igual, estaba controlado. Esto fue un experimento. Todo el resto de las variables las controlaron. La única que manipularon fue lo que le dijeron al profesor. Entonces ese profesor trabajó en una sala con los alumnos que eran lo mejor de lo mejor, y el profesor de la sala de al lado trabajaba con lo que quedó, no, hay que, póngale mucho ánimo. ¿Qué pasó después del experimento? Grotesco resultado, con los más chicos. Perdón, esto está al revés. Después del experimento, los niveles, acá no hubo efecto, por acá donde se dio el efecto, midieron el CI de los estudiantes. El CI de los estudiantes en el grupo donde el docente tenía unas altas expectativas de ellos era más del doble. Más del doble. Todo el resto de las variables estaban controladas, entonces se puede atribuir causalidad. La causalidad es a las expectativas docentes. Este estudio seminal, vean la fecha de este estudio, fue el que hoy día nos permite argumentar que las expectativas docentes son importantes. No solo son importantes porque suena bonito, sino porque vean el efecto que puede tener. Esto se vio en rendimiento y se podría hacer algo parecido incluso con conductas. Yo lo he visto en otros programas que cuando uno conversa con docentes, que un docente está solo pensando que el alumno de mal comportamiento tiende a sancionarlo más, pero yo tengo la duda si efectivamente ese alumno es más indisciplinado o ese docente está más pendiente. Yo lo he visto en estudios de género. En estudios de género se ve que los hombres son más sancionados que las mujeres, pero yo tengo la duda si es que son efectivamente más indisciplinados o es que el docente está más pendiente de lo que hacen los hombres. ¿Se fijan? Que es distinto. Es sumamente distinto. Entonces, cuando hablamos de clima escolar, dimensión de enseñanza-aprendizaje, hay una dimensión que es sumamente pedagógica, que son las expectativas docentes. ¿Cuáles son nuestras expectativas con nuestros alumnos? 2. ¿Cómo es la calidad de nuestras relaciones con nuestros alumnos? Y acá hagamos un ejercicio muy breve, de 2 segundos. Hagan duplas acá en la sala. Una dupla es A y otra dupla es letra B. ¿Ya? Es voluntario. Pero lo que quieren hacer, A y B. Levante la mano quien es A. Hipotéticamente debería ser la mitad del salón, debería ser A y el resto B, ¿o no? Yo le voy a pedir al integrante letra A que sea capaz de dirigirse al integrante letra B y decirle algo positivo que pueda haber de esta persona. Si la conoce más en profundidad, puede hacer un juicio más personal. Si no la conoce, le puede decir, oye, qué lindos esos aretes que estás usando, Adriana, te quedan súper bonitos. 10 segundos. Vamos.
Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre pasa esto, me encanta, se desordena todo. Muchas gracias. Ahora yo le voy a pedir al integrante letra B que haga lo mismo con el integrante letra A. Si alguien que iba fuera del ejercicio y quiere sumarse, es bienvenido. Súmese nomás, ¿ya? Vamos, 10 segundos. ¿Ya? ¿Listo? Volvamos a la sala. Volvamos a la sala. Volvamos a la sala, vengan. Yo siempre hago este ejercicio y lo hice trabajando con un programa, ya les voy a contar de este programa. Una sola pregunta, como de datos, de levantamiento de datos. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente? Como que algo pasa, ¿no? Incluso si yo como que no me gusta que me digan cosas positivas, o soy mucho más reservado, algo sucede. Bueno, lo que sucede es esto. En psicología, desde que trabajábamos con la saliva de los perros, hace muchísimos años atrás, nos hemos dado cuenta que para modificar una conducta es 50 veces más efectivo reforzar esa conducta en comparación con sancionarla. Y esto es muy relevante para lo que estamos discutiendo. En primer lugar, al menos en Chile, yo no sé en Colombia, en Chile nuestros reglamentos de convivencia escolar son códigos penales. Son códigos penales. En Chile los reglamentos de convivencia escolar son muy parecidos a un código penal, que es la sanción, la falta, la sanción, la falta, la sanción, la falta. Y yo entiendo que administrativamente tiene que estar, pero a mi juicio eso nos saca del foco del sistema escolar. El sistema escolar no es un centro penitenciario. La pregunta del sistema escolar no es ¿cuál es la conducta que yo no quiero de mis alumnos? La pregunta de nuestro sistema escolar es ¿qué queremos de nuestros alumnos? ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes? En Chile se ocupa mucho esta idea de proyecto educativo y hay una dimensión de un proyecto educativo en gestión escolar que se llama perfil del alumno. No sé si ustedes lo trabajan acá también con esas dos. ¿Cuál es el perfil de alumno de tu colegio? ¿Alguien me podría decir alguna dimensión? En Chile habitualmente son respetuoso, responsable, crítico, participativo, colaborador. Cuando pensamos en clima escolar, el desafío del sistema escolar no es sancionar al alumno que no es respetuoso, sino la pregunta es ¿cómo estoy enseñando el respeto? Y lo que sabemos en psicología desde hace más de 100 años es de que para enseñar esa conducta es 10 veces más efectivo reforzar esa conducta en comparación con sancionarla, que es la regla del 4x1 que dicen. Esta regla viene de un programa que en el día de hoy es el programa más masivo que hay en Estados Unidos, que se llama Positive Behavior Intervention Support. Es un programa de alta cobertura, es el programa que tiene mayor, yo creo que de los últimos 40 años, tiene mayor gasto público en educación, y uno de los pilares de este programa es establecer un sistema de retroalimentación positiva con los estudiantes. Entonces, aparte de pensar el código penal, que sería el círculo rojo, la pregunta es, ¿en qué medida usted refuerza al alumno cuando le está enseñando que sea respetuoso? ¿Cómo se enseña que sea respetuoso? Pero lo más importante, ¿cómo se refuerza esa conducta? ¿Se refuerza? ¿Se reconoce? ¿Se premia? ¿Se incentiva? Y muchas veces pensamos que requiere muchos recursos externos, pero que te digan, oye, lo estás haciendo muy bien hoy día, te felicito, estás siendo muy respetuoso. ¿Cuánto me costó eso? ¿Cómo se sintió además, si le queremos a Lerner? ¿Qué es lo que nos interesa acá, si le queremos a Lerner? ¿Qué empieza a pasar con nuestros profesores y en su relación con sus estudiantes si en vez de estar sancionándolos y castigándolos, están desproporcionadamente reforzándolos? Mi hipótesis de lo que empieza a pasar
es que nuestra relación alumno-profesor es muy distinta. Se fortalece, es más cálida, es más amable. Y yo incluso lo empiezo a pasar mejor. Y en vez de estar castigando al alumno, estoy felicitando a mis estudiantes. Vamos a seguir con esta idea más adelante, pero les quería mostrar esto, y perdonen que me salí del marco de una charla magistral, pero creo que es una muy buena manera de ejemplificar esta idea de refuerzo en base a eso. La segunda dimensión de enseñanza-aprendizaje se llama desarrollo socioemocional. SEM en inglés. ¿Por qué? Porque en el mundo anglo hoy día, como el hot topic que hay en bullying, en los programas de bullying en el mundo, está la idea de que los programas tienen que tener un componente de desarrollo socioemocional. Autoexplicativo el video, la charla no es con cáncer, pero me encanta como material gráfico. Cuando estamos pensando en desarrollo socioemocional, lo que estamos pensando son competencias socioemocionales, que no es lo mismo que las competencias ciudadanas que trabajan ustedes curricularmente. Conversan muchísimo. Si uno lee los trabajos del Dr. Cho en relación con esto, son muy parecidos. La asertividad, la empatía, tiene que ver con esto. Entonces la pregunta nuestra de clima escolar, se fijan, cada vez estamos más lejos del Código Penal. La pregunta es, ¿cuáles son las competencias emocionales que enseñamos en el sistema escolar? ¿Enseñamos competencias emocionales? Autoestima, asertividad, empatía. Aquí el ejemplo es cómo esta niña logra ser empática a tal nivel que modifica su conducta. ¿Qué es la empatía? Y todos sabemos de memoria, es la capacidad de ponerse en el otro. Pero no es un ejercicio cognitivo. Incluso es un ejercicio afectivo. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha emocionado con alguna película? ¿Alguien ha llorado con alguna teleserie o novela? Y le podría preguntar Puentes de Madison. Hay un montón de películas que... Ya, eso que nos pasa cuando vemos una imagen de algo que no es real. No es real, pero algo nos pasa. Nos emocionamos, nos da pena, decimos, pucha, qué pena lo que le pasó. Pero imagínense llegar a esa competencia emocional que incluso tú sientes la pena. Es fascinante. Es una competencia. Y lo fascinante de eso es que eso se puede enseñar. Eso se puede educar. Entonces la pregunta nuestra es, clima escolar, ¿se fijan? Un detalle, un ejemplo específico de la dimensión enseñanza-aprendizaje es desarrollo socioemocional. Entonces la pregunta para mí es, ¿hay un programa de desarrollo socioemocional en mi comunidad escolar? En el mundo anglo, como les digo, es súper famoso. ¿Por qué? Porque están encontrando que parte de lo que explica el efecto de los programas que reducen el acoso escolar, una dimensión tiene que ver con que tienen muy buenos programas de desarrollo socioemocional, desde los 0 años de vida. Entonces ya no es solo poner una norma, aquí no se pelea. Ok, tienen que estar las normas, pero el componente más importante es desde que muy pequeño, esas competencias se van enseñando. Una tercera dimensión es el desarrollo profesional, que tiene que ver con alejarnos del ámbito estudiantil y pensar en otro actor del sistema escolar, que al menos en Chile nos pasa mucho que lo dejamos siempre de lado. ¿Cómo están nuestros profesores? ¿Les gusta la clase a nuestros profesores? ¿Cómo es el domingo en la tarde? A mitad de año escolar. ¿Es una sensación de que me voy a ir a acostar temprano porque mañana voy a ver a mis compañeros de trabajo? Tengo un pastel en casa, voy a guardar este pedazo de pastel para llevárselo a mi director mañana. Eso que me pongo como broma es una dimensión fascinante, y es una dimensión fascinante de otro ámbito, que es el bienestar docente. En Chile estamos de a poco, creo que de a poco trabajando un poquito mejor, y ya no solo pensar cómo están nuestros estudiantes, sino pensar cómo están nuestros docentes. Y la pregunta entonces, cuando yo quiero crear una comunidad escolar más resiliente, ahora es el título inicial,
Una dimensión de trabajo entonces es preocuparme cómo están mis docentes. ¿Por qué? Porque también tiene efecto, los factores de riesgo que vemos en los alumnos también operan con nuestros profesores. Esto es un trabajo que presentamos el año pasado en una conferencia mundial de psicología comunitaria, que justo se hizo en Chile, y que después nos tiramos mucho más lejos, hicimos un estudio de 3 pisos. Que esta es la idea original, y después le voy a mostrar el estudio que terminamos haciendo. Lo que queríamos explicar era el nivel de bonding de los profesores en Chile. Esto es una muestra de 10.000 docentes en Chile. Bonding se refiere a preguntarle a ese docente, ¿usted quiere seguir trabajando en este colegio? ¿Se identifica con el colegio en el cual trabajo? ¿Quiere seguir el próximo año acá? Esas preguntas para nosotros eran un proxy, una idea de cuán involucrado estaba ese docente con esa comunidad escolar. Un factor de riesgo para el nivel de bonding de los profesores en Chile era ser víctima de violencia escolar. A raíz de un par de casos que hubo de estudiantes que agredieron a docentes, empezamos a mirar datos y nos encontramos con este trabajo. O sea, hicimos este trabajo. Y encontramos efectivamente un efecto, déjame avanzar a la otra, encontramos un efecto a nivel individual en donde aquellos docentes que eran víctimas de situaciones de agresión por parte de sus estudiantes se asociaban negativamente con su nivel de apego al colegio. Y ahí el pendiente va hacia abajo. Pero como era una muestra grande, hicimos un ejercicio jerárquico de 3 pisos que se llama. Además, examinamos en qué medida el clima escolar de ese colegio, a nivel del colegio, también explicaba esta relación. No encontramos ningún factor protector, pero sí un factor compensatorio. ¿Se acuerdan que una flecha sí, otra flecha sí? Que encontramos que además, si ese profesor o profesora está en un colegio con un mal clima, su nivel de apego también disminuye. Y como hicimos 3 pisos, además conseguimos datos de las comunas de esos colegios a nivel de Chile. Y encontramos incluso que si ese docente está, acá está el nivel 3, si ese docente está en un contexto comunal donde hay más violencia y más vulnerabilidad, también influye en su nivel de apego al colegio. Como dato empírico, ya no es solo el dato de que el nivel o el territorio o la comunidad es un factor de riesgo, en este caso lo que encontramos en Chile que efectivamente lo era. Particularmente ¿para qué? Para que ese docente quiera seguir trabajando en ese espacio escolar. Pero la buena noticia para nosotros ahí era que el clima escolar también era importante. Por lo tanto, nos abrió una oportunidad de intervención específicamente focalizándonos dentro del clima, que es una discusión que hay en Chile cuando hablamos de gestión, que es la última dimensión de enseñanza, aprendizaje y de liderazgo. Aquí yo veo una tensión, al menos en algunos investigadores o practitioners que se llama, que es la escuela en qué medida puede modificar el nivel de violencia en la comunidad. Algunos investigadores plantean que la escuela puede llegar a modificar la violencia del territorio. Yo soy más escéptico de esa idea porque, a mi juicio, la fuerza pública es la responsable de modificar la violencia en el territorio, no el colegio. De hecho, algunos programas, al menos en el mundo anglo, lo que hacen es, y algunos que de hecho hemos hecho en Chile, se transforman en una pequeña isla, dentro de un contexto de mucha violencia y mucha vulnerabilidad. Pero es una discusión abierta. ¿Por qué? Porque otros investigadores señalan que el colegio podría perfectamente modificar la violencia en el territorio. Eventualmente quizás podría pasar, pero a mi juicio necesitaría mucho tiempo y antes necesitaría trabajar todas las otras dimensiones en su sala de clases, un patio, su recreo, antes de empezar a pensar en los niveles más macro. Pero es una pregunta a mi juicio abierta. Una tercera dimensión del clima, estoy apurándome un poquito porque nos queda súper poco tiempo, son las relaciones interpersonales. Seguridad, enseñanza, seguridad, enseñanza, aprendizaje, y la tercera, relaciones interpersonales, que probablemente es la que más le suena a uno cuando piensa en convivencia escolar, o la más parecida a convivencia escolar. Acá hay 3 en particular. Una es respeto por la diversidad. ¿Es relevante? ¿Cómo se trabaja la diversidad en nuestros colegios acá en Colombia? ¿O en Ibagué? Hoy día que tenemos fenómenos migratorios que no son menores. Si no me equivoco, Colombia es donde más han llegado migrantes venezolanos. El dato que entiendo es más de 1 millón de habitantes. 1 millón, es muchísimo. En Chile hemos tenido un montón de inmigrantes y cuando Chile teníamos una frase que decía, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, era una mentira. O solamente esa frase era para aquellos que son rubios y de ojos azules.
Pero si tu color de pelo no es europeo, o si no tienes ciertas facetas caucásicas europeas, no hemos sido muy buenos receptores de inmigrantes en Chile. Pensemos en otros fenómenos de diversidad, por ejemplo, la diversidad sexual. En eso yo creo que tenemos un avance importante en Chile después de lo que se llama la ley Zamudio. La ley Zamudio se hizo hace como 5 años, 7 años atrás, después de un ataque homofóbico a un adolescente gay en una plaza, donde 2 neonazis adolescentes lo mataron a golpes. La sociedad chilena reaccionó frente a eso, y la buena reacción de eso es que se aprobó una ley y que hoy día castiga muy duramente las agresiones con carácter de discriminación sexual. Sin embargo, sigue siendo un tema, al menos en Chile, sigue siendo un tema muy complejo. Hay un estudio que se hizo de bullying homofóbico también en la región metropolitana, que es la ciudad más grande de Chile, en donde lo fascinante de esto era que con los adolescentes chilenos hay mucha mayor apertura respecto a la diversidad sexual. No tienen problema con convivir, con señalar y con declarar su identidad sexual y con compartir y convivir con otros estudiantes con otra identidad sexual. ¿Saben quién tiene el problema en Chile? Son los adultos. El adulto, el docente, hombre o mujer, se siente incómodo todavía con esta diversidad sexual. De hecho, en este estudio, cuando contabilizaban quiénes eran los que decían comentarios homofóbicos, no eran los alumnos. Un 80% de los estudiantes en Chile señala que había escuchado en el último año comentarios homofóbicos de parte de sus profesores. 80%. Es altísimo. Por lo tanto, si creemos de nuevo este sistema de interacción, el motor de cambio no está en los chiquillos entonces. Está en cambiar el contexto. ¿Y por qué el contexto puede ser relevante? Déjenme mostrarle este estudio que está acá. Este es un estudio que nos hizo acá, ni en Sudamérica. Ojalá que el día de mañana tengamos datos para hacer algo así. Este estudio se hizo en el estado de Oregon, la costa oeste estadounidense, que es la más hippie. California. De hecho, Oregon se dice que son todos los hippies de California de los 60 que envejecieron y se fueron a vivir a Oregon. Es como bien alternativo. La gracia de este estado es que tiene muchos datos. Y uno de sus datos, a nivel de todos los estados, es de salud mental adolescente. Y además tienen empadronado todo el territorio. Entonces podrían ver el efecto de todas, no sé cómo le llaman ustedes a la organización de los territorios, pero en Chile llamamos comunas. Los gringos le dicen un county. ¿Cómo le dicen ustedes a una localidad con su propio alcalde? Un barrio, un municipio. Un municipio. Pues imagínense que tengan los datos del municipio, y Ibagué sería un municipio, y Ibagué forma parte de alguna región de Colombia. Pradero. Departamento. Imagínense que ustedes tienen datos de todo el departamento, y dentro del departamento, ¿cuántos municipios hay? 47, perfecto. Imagínense que tenemos datos de los 47 departamentos. Voy a ampliarlo más. De todo el territorio. Supongamos que tenemos datos de todo el territorio. Y acá estos investigadores cruzaron 2 datos. Un dato censal de jóvenes respecto de ideación suicida y datos demográficos. Y otro dato de estos territorios, municipios, departamentos, sobre sus normativas respecto a la diversidad sexual. ¿Qué declara el municipio de Ibagué respecto a la diversidad sexual, por ejemplo? Y con eso estos investigadores construyeron un indicador. Y ese indicador decía si ese territorio era más inclusivo versus menos inclusivo. Y crearon ese valor y podían comparar cada territorio, todo el estado de Oregon, con ese puntaje y decir, usted está en un county muy inclusivo o usted está en un county lo opuesto, muy poco inclusivo. Lo fascinante de este estudio es que ellos encontraron un efecto para las minorías sexuales sobre su ideación suicida. Ya no es simplemente que lo estén pasando bien o mal. Estamos hablando de un indicador duro de salud mental, que es la ideación suicida como un proxy de suicidio. Obviamente no podemos investigar en suicidio porque es imposible hacer un experimento con eso. Lo fascinante de esto es que encontraron que aquellos jóvenes que vivían en municipios menos inclusivos y que se autoidentificaban parte de una minoría sexual y estaban en un municipio poco inclusivo, tenían 2.25 veces más probabilidades
de tener una ideación suicida en comparación con jóvenes que estaban en un territorio mucho más inclusivo. O sea, ven el efecto, es impresionante. El efecto es, el territorio importa, el contexto importa. Acá, pensando en diversidad sexual, y si hiciéramos otro análisis más a nivel escolar, yo creo que podríamos replicar este mismo resultado en Sudamérica. Contextos, municipios donde hay un discurso público más inclusivo respecto a la diversidad sexual, eso se ve un efecto en las minorías sexuales. Lo podríamos ver en migrantes. No lo puse acá por tiempo, pero otro estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no se han escuchado hablar del efecto Trump? A todos les suena Trump, ¿o no? No podemos decir eso, ¿no? Él ha generado mucha polémica con las poblaciones latinas. Yo fui migrante en Estados Unidos, me arranqué justo antes que saliera electo él. Y las poblaciones latinas lo están pasando bastante mal en Estados Unidos porque el discurso de odio de Trump, en general, está enfocado. El target del discurso de odio de él es contra no es people of color, particularmente son los migrantes latinos. Y de toda la región, no solamente México. Por México pasan muchos migrantes de Centroamérica en especial. En Virginia tenían un dato censal, también, el estado de Virginia, el doctor Dewey Cornell, que es bien famosillo en investigaciones en clima escolar, y él encontró, y también con los mismos datos de los counties, que en aquellos counties donde ganó Trump, y tenía además datos de clima escolar y de violencia en todos esos counties, un año después, en todos los territorios donde ganó Trump, el clima empeoró y la violencia contra los estudiantes aumentó. Por lo tanto, ya no es solo una idea de el contexto importa teórica, sino que estamos encontrando datos empíricos que el contexto importa, en este caso, la dimensión, relación, ¿cierto?, respecto a la diversidad sexual, étnica, cultural, y yo creo que si replicamos trabajo en nuestro territorio, nos vamos a encontrar con cosas muy parecidas. Una segunda dimensión dentro de relaciones interpersonales tiene que ver con esta idea de cuánto somos capaces de convivir o colaborar con otros. Y aquí nos vamos a acercar a un constructo que vamos a ver más adelante, que es de acoso escolar cibernético. Este es un trabajo que hicimos en Chile, en donde la tabla es bien fea, perdonen que la presente así, pero básicamente la idea es, tratábamos de entender a nivel nacional, esto es una muestra gigante de 40.000 estudiantes, queríamos entender qué explicaba ser víctima y agresor de acoso escolar cibernético. Eso es lo que estábamos investigando. Y lo que encontramos que fue una dimensión del clima escolar, las relaciones interpersonales, se transformaban en un factor protector. ¿Qué es lo que queremos mostrar con esta subdimensión? Que la idea de comunidad escolar, en este caso, podía incluso hasta operar en las agresiones virtuales. Yo después les puedo mandar esta presentación, así que si no alcanzan a escribir algo, no tengo problema en compartirla, se la puedo dejar a Adriana, porque es media pesada, yo creo. De nada. La última es moral y conexión, que viene con esta idea de bonding o engagement, que a mí me gusta harto porque estamos haciendo varios trabajos hoy día con la idea de involucramiento, de engagement, que es una dimensión específica del clima escolar. ¿Qué es lo que encontramos en este estudio que hicimos en una comuna urbana de la región metropolitana con 20 colegios? Encontramos que aquellos estudiantes que eran víctimas de acoso escolar por parte de sus compañeros tienen menos bienestar. Bienestar es un constructo que también estamos investigando. Bienestar subjetivo de la infancia es básicamente la pregunta que le hacemos a los niños y adolescentes respecto de cuán contentos, satisfechos, felices, contentos están con su vida. Le preguntas a un niño de 14 años, ¿estás contento con tu vida? ¿Te gusta tu vida como es? ¿Te gusta tu casa, tu barrio, tu familia, tu colegio, tus compañeros? Y hay un montón de indicadores que estamos mirando en el constructo de bienestar. Es algo como tipo de lo que hace UNICEF, pero bien específico respecto a esta idea de bienestar. Y lo que encontramos era que estudiantes que eran víctimas de acoso escolar tendían a reportar, por eso las pendientes van hacia abajo, que están menos contentos con distintos ámbitos de su vida, que es consistente con lo que uno espera en los datos de victimización, porque las víctimas en general tienen varios indicadores de salud mental mucho más disminuidos. Pero ¿qué es lo que encontramos acá? Acuérdense que estamos en la dimensión relaciones interpersonales. ¿Sirve de algo el clima escolar para esto? Mira, si tú estás en una comunidad escolar en donde, si bien puedes ser víctima de agresión por parte de tus pares, si esa comunidad escolar tiene un alto apego, el efecto se modera. Por eso la pendiente es más plana. Eso es lo que hay que ver con las pendientes. En la medida que las pendientes son más planas, hay menos efecto. En la medida que están más inclinadas hacia arriba o hacia abajo, hay un mayor efecto.
Aquí la gracia que encontramos con este trabajo, que el bonding era un factor protector. ¿Por qué? Porque protegía del efecto de la agresión por pares respecto de tu bienestar, con mucha evidencia de esta dimensión del clima. Y la última, de la propuesta de Cohen, tiene que ver con el espacio físico o situacional, que es fascinante porque, y por eso me gusta más la idea de clima escolar que convivencia escolar, porque convivencia escolar lo circunscribe a la relación entre nosotros, pero clima, vean la cantidad de dimensiones del clima que hemos visto. Llevo 1 hora hablando y hemos visto distintas dimensiones del clima, y la última, más lejana a los cientistas sociales o a los que estamos en el ámbito más de humanidades, viene del espacio físico. El color, la temperatura, los colores, influye en el clima y en la convivencia escolar. Así es. Y hay metodologías y hay programas de intervención incluso que lo que hacen es que modifican la infraestructura del espacio físico. La manera en que lo ocupamos, la manera en que lo habitamos, la manera en que lo supervisamos. De hecho, hay programas gringos que te entrenan en cómo supervisar los recreos. Los recreos, ¿cómo le dicen ustedes cuando entre una clase y otra le dicen así? O receso, recess. Recess. Hay programas que te entrenan en cómo supervisar los recess. ¿Por qué son relevantes? Al menos en Chile son muy relevantes. Porque los últimos 4 estudios nacionales de violencia escolar con adolescentes en Chile nos han mostrado que la gran mayoría de situaciones de agresión entre pares vienen de ahí. Vienen de los lugares donde no hay supervisión de un adulto. Vienen de los lugares donde cuando hay un recess, ¿qué hacen los profesores? ¿Se quedan en los recess o se van a otra oficina? Probablemente a descansar, seguro, pero necesitamos algún adulto que se haga cargo de ese espacio. Al menos en Chile hemos visto programas de violencia que bajan a la mitad cuando logran tener un sistema de supervisión de los recreos. Clima escolar. Lo que traté de hacer ahora es nuestra historia. Escuelas resilientes. ¿Cómo encontramos escuelas resilientes? Aquellas que son capaces de encontrar factores protectores de factores de riesgo. ¿El clima es un factor protector? Hay mucho dentro del clima, hay muchas dimensiones dentro del clima. Desagreguémosla, desarmémosla. Todo lo que hemos hablado ahora son ejemplos de distintas dimensiones del clima y traté de mostrarles datos empíricos de cómo podían operar como factor compensatorio o factor protector de distintos factores de riesgo por sobre conductas de agresión. Muy brevemente, vamos a mirar a qué nos referimos con agresión. A diferencia de ustedes, que Nelson me hizo firmar un papel autorizando la imagen, yo no tengo el permiso de esta guagua para mostrar esta imagen. Así que les pido, no le cuenten a esta guagua que estamos mostrando. Guagua me refiero a bebé. De veras, ese es un chilenismo. ¿Cómo? Bebé le dicen, ¿no? Guagua le dicen a las micros, ¿no? ¿O nada que ver? ¿Guagua también? Bebé. Los mexicanos, eso es eso. Los mexicanos lo dicen así. En Chile a esto le decimos una guagua. Una frase bien rara con G. G-U-A. Infante, pongámoslo infante. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque al menos en Chile tenemos una confusión y una superposición de terminologías grotescas, en particular con la incorporación de la idea de bullying, que lamentablemente los periodistas, los políticos, la gente en televisión lo dicen en inglés, primero que nada, bullying, y segundo, a cualquier cosa le dicen bullying. No sé acá si les ha pasado lo mismo, pero se ha sobrediagnosticado, sobredescrito un subtipo de agresión escolar súper específico, y en Chile a cualquier cosa le dicen bullying. Político, la presidenta Bachelet dicen que era víctima de bullying, no tiene nada que ver, es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque el constructo madre de todos estos comportamientos es el constructo de agresión. ¿Y por qué pongo esta foto acá? Porque incluso si aquí tuviésemos a etólogos sentados con nosotros, los etólogos nos mirarían y nos dirían, la agresión en sí misma no es mala. Evolutivamente la agresión nos ha permitido sobrevivir como especie. Si la especie humana no fuese agresiva, lo suficientemente agresiva, hubiese desaparecido como especie. El punto está en que hay distintos niveles de agresión y es distinto ocupar la agresión como un mecanismo de defensa, que es lo que en general lo caracteriza, versus ocupar la agresión con una intención de dañar a un otro. Y ahí empiezan algunos matices. Y esos matices son relevantes, ¿por qué? Porque una cosa es la agresión y hay distintos subtipos de comportamiento agresivo. Uno es la violencia y otro subtipo de conducta agresiva es el acoso escolar o el famoso bullying. Y más adelante vamos a discutir dónde metemos acá el acoso escolar cibernético o el ciberbullying. La agresión en general es un constructo que tiene una alta disposición emocional,
está altamente relacionado con la capacidad que tienen los sujetos de autorregularse emocionalmente. Esas competencias se aprenden desde el año 0 de la vida. Es un constructo altamente relacionado con el temperamento. Hay gente más agresiva, menos agresiva, por una parte porque es capaz de regularse o capaz de regularse mucho menos. En Chile, cuando yo hago esta clase, les doy siempre el ejemplo de conducir. Yo vivo en una ciudad grande, aunque yo vivo en las afueras, pero cuando uno va a una ciudad grande se encuentra con la congestión o el tráfico. No sé si acá les ha pasado, la ciudad es pequeña, pero alguna vez me imagino que quizás les ha pasado estar dirigiéndose a otra parte de la ciudad, están atrasados. ¿Cuál es tu reacción cuando otro vehículo se pone delante tuyo? ¿Tú frenas y le dices, adelante, compatriota? No creo, ¿no? De hecho, cuando vine al aeropuerto para acá, y hoy día en la mañana, escuché como 40 bocinazos. El semáforo estaba en verde, bocina, bocina, bocina. Hoy día en la mañana estábamos detrás de un camión, y el camión se estaba moviendo, era imposible que pasáramos, pero de atrás, pepe, 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 pepe. Puede ser una persona altamente desregulada, o puede haber sido alguien que estaba sumamente atrasado, tenía que llegar a otro lado, o quería llegar a esta charla a la hora, y se comportó, entre comillas, más agresivamente. A lo que voy es que es una conducta que está mucho más presente en nuestras vidas. Por una parte, por una regulación emocional, y por otra, lo que llaman estos modelos en psicología social, es un libreto de comportamiento que tienen las personas. Y muchas veces yo soy más agresivo o menos agresivo según este libreto de comportamiento que voy incorporando. Y en base a un estímulo, ese estímulo hace que yo, si estoy más regulado o menos regulado, capturo no información de este libreto de comportamiento y me comporto más agresivamente o menos agresivamente. Voy a saltarme esto. Otra distinción es la violencia, como les dije hace un ratito atrás, es la idea de la expresión extrema de la agresión. Cuando hablamos de portes de armas, cuando hablamos de agresiones físicas, las policías, la OPS, la OMS, ellos hablan de violencia. ¿Qué indicadores utilizan ellos? Homicidio, muertes, delitos. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque es una agresión extrema. Este es un ejemplo de un estudio cualitativo que se hizo en Chile y que es muy parecido a otros estudios cualitativos de violencia que se están haciendo en América Latina. Yo conozco otros pares en Argentina que tratan de entender más cualitativamente por qué un adolescente es violento con sus compañeros. En este estudio, ¿qué es lo que encontrábamos? Era que la violencia era funcional a tener un estatus con sus compañeros. Si yo soy violento en una sala de clases, si yo soy violento con mis pares, lo hago como una forma de conocimiento, conocer a un otro. Si yo te veo a ti por primera vez y te doy un golpe en la cara, lo estoy haciendo simbólicamente como una manera de conocerte. ¿Por qué? Porque al hacer ese acto, yo soy reconocido por mis pares y soy reconocido por aquel que estoy agrediendo. Y al mismo tiempo, ese acto me jerarquiza dentro de ese grupo. Y esa jerarquización me entrega un estatus o una estructura social dentro de ese grupo. ¿Por qué es relevante esto? Porque la violencia no es un comportamiento aislado, desregulado. En algunos casos, para algunos adolescentes, puede ser altamente funcional a ese contexto, porque me entrega algo. No lo hago simplemente porque estoy loco. Lo hago eso porque me da un reconocimiento por parte de mis pares. Datos regionales, esta es la tabla que yo les dije que estamos trabajando para presentar en este capítulo de Sudamérica. Hemos tratado de juntar información de Sudamérica respecto a violencia y nos encontramos acá con datos de porcentajes de estudiantes que fueron atacados físicamente, para mí eso es violencia, peleas físicas, violencia, heridas graves, violencia, pero acoso escolar, eso no es violencia, eso es otra cosa. Y la prevalencia que estamos viendo de los países que encontramos y los años, y con datos nacionales, eso es el error muestral, por eso es más y menos. Cuando yo hago datos nacionales necesito considerar el error muestral porque hay un error en la medición, entonces lo puedo sumar o restar. Vemos los datos colombianos y los chilenos en cierta variabilidad. No voy a echar de lleno acá porque no tenemos el tiempo, pero si quieren información de esto, yo se la puedo mandar y cuando terminemos el capítulo, se los puedo mandar sin ningún problema a la universidad. Un último subtipo de agresiones es el acoso escolar y que en Chile, como les decía, lamentablemente se ha ninguneado y se ha utilizado para todo. Pero en estricto rigor, el acoso escolar es un fenómeno de muy baja prevalencia. Como tal, cuando se refiere a aquella agresión sistemática, permanente, todo el tiempo, con un abuso en relación con un compañero, entre pares, dentro del contexto escolar, la prevalencia, y de hecho de acá también no debería ser más de un 10%, 7%, 8%. Si alguien te dice que es más de un 15%, están midiendo otra cosa. No están midiendo acoso escolar. Están midiendo agresión, están
estás midiendo violencia, pero sería muy raro que tengas más que eso, y ese dato se ve acá y en muchas partes del mundo. Lo relevante de esto es que, si queremos el contexto ecológico, es hacer lo que se ha hecho hoy día con los investigadores en acoso escolar. Originalmente la mirada era súper psicológica. La pregunta era, ¿qué hace que un estudiante sea más acosador y qué hace que otro estudiante sea víctima? Y así partieron. Always y sus colaboradores escandinavos partieron así. Si yo defino esto como problema, ¿cuál va a ser mi intervención? Individual. Si yo creo que esto explica el fenómeno, lo que yo voy a hacer es trabajar con este estudiante y trabajar con este estudiante. ¿Pero qué les pasaba? Trabajaban con ambos en el colegio o incluso con redes externas, pero los alumnos volvían al mismo contexto, al mismo colegio, al mismo ethos que dicen estos investigadores. Y el problema continuaba. Cuando empezaron a ver eso, empezaron a darse cuenta que en realidad hay que ver esto contextualmente. Y hay que empezar a pensar que las variables o los factores de riesgo de estas conductas no son solo individuales del agresor o de la víctima, sino que se explican por distintas dimensiones que interactúan con distintas partes del contexto. No alcanzamos a verlos todos, yo aquí seleccioné muy brevemente algunos de estos. Por ejemplo, la familia es un contexto clave, es muy clave, sobre todo cuando son más pequeños. ¿Cuál es la dimensión más clave? La parentalidad. Maltrato infantil, violencia. Cómo se modela esa conducta es un predictor altamente significativo. O el territorio. Esto es un metaanálisis que hicieron respecto de la vulnerabilidad de un territorio respecto del acoso escolar a nivel mundial. ¿Qué es lo que se encuentra acá? Se encuentra que efectivamente, si bien el efecto es pequeño, hay un tamaño del efecto respecto a el contexto y la vulnerabilidad del contexto y conductas de mayor o menor vulnerabilidad. Teniendo esto en cuenta, entonces, las intervenciones hoy día más promisorias replican lo que hemos estado discutiendo cuando pensamos en clima escolar, que es entender esta interacción en un contexto más ecológico. Y déjenme mostrarles un ejemplo. No estaban todos los subtítulos, pero yo creo que la imagen era más autoexplicativa. ¿Se entendió o no? Los elementos clave era el color del pelo. Es un niño colorín. A mí este video me encanta, es lo que es el material audiovisual de este tema que más me gusta desde que trabajo en esto. El tema del efecto con los ginger en inglés, o los colorines, para mí es fascinante. Tengo un hijo colorín, no sé cómo, pero tengo un hijo colorín. Sé que es hijo de su madre. Yo quiero mucho a mis ginger, son especiales los ginger, son atípicos. En Chile hay muy poquitos ginger, muy poquitos. Pero más allá de la broma, me encanta este video. ¿Por qué? Porque es muy gráfico todo lo que hemos estado hablando. Un grupo de estudiantes sale a la sala de clase y molesta a otro estudiante. ¿Por qué lo molestaban? Por su color de pelo. Porque ellos escuchaban que era divertido, porque quizás era raro, era atípico. Un marco contextual de este video es europeo, nórdico, y hay un tema, sobre todo en el Reino Unido, que se asocia el color de pelo rojo a menos clase social, porque los escoceses son más colorines que los ingleses. Y parte de la discusión es de que los ingleses son mucho más cool que los escoceses o los irlandeses. Entonces está esta idea de que la parodia, la metáfora es de que el pelo colorín es como en el contexto nuestro fuese alguien de color, por ejemplo. Está muy similar a esa metáfora. El caso nuestro, lo interesante a mi juicio lo molestan por su color de pelo. Al día siguiente, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es el acoso escolar. Es algo sistemático, es permanente, todo el rato, todo el tiempo. Y probablemente este niño de este colegio lo molestarían todo el tiempo. En 10 minutos más vamos a hacer puras preguntas y comentarios.
lo molestarían todo el rato. Pero ¿qué es lo que cambió acá? El contexto. Al día siguiente el contexto era distinto. ¿Por qué era distinto? Porque había más de un niño colorín. Y yo creo que había otro con un gorrito que creo que también era colorín. Obviamente el estatus de ese chico más grande era distinto al estatus de uno más pequeño. Pero a mí lo potente del mensaje es cambiar el contexto. No es entonces que a ese niño hay que decirle, ya, pues aprende a defenderte. ¿Cómo se va a defender ese niño con 4 grandotes que están al lado? ¿Y por qué tiene que defenderse? ¿Qué tiene de malo que tenga su color de pelo rojo? ¿Y por qué hago este comentario? Porque hay otro ejemplo fascinante en Canadá, como 8, 10, 2, hace varios años, no me acuerdo exactamente hace cuánto tiempo, frente a un caso de bullying homofóbico en Canadá. Se ha creado hasta el día de hoy, todos los años, la campaña que se llama Wear Pink, usa rosado. Los canadienses, una vez al año, hasta Trudeau, se visten de rosado. Todo el país se viste de rosado. Pensando, o con la idea de qué, transmitiendo un mensaje contextual que diga, ¿qué importa que mi identidad sexual sea distinta a la tuya? Porque eso es un problema. El país entero. Imagínense el efecto para las minorías sexuales cuando ven que todo el país está vestido rosado. Fascinante. Googleenla si quieren. Wear Pink se llama. En este día de modificar el contexto. Y hasta ahora, más o menos, todo es ordenadito. Bronfenbrenner, el modelo ecológico. Yo creo que uno tiene como una idea más o menos redonda de este fenómeno. Pero hace varios años, o no tanto, la verdad, tenemos un problema, o una oportunidad, dependiendo de cómo se mire. Apareció esto en nuestras vidas. Apareció el espacio virtual. Apareció las redes sociales. Y que han tensionado y han cuestionado todos estos modelos teóricos en psicología que estaban acá. Bronfenbrenner tiene ¿cuántos? 100 años. Toda esta idea de la ecología del desarrollo perfecto. ¿Dónde meto internet acá? ¿Es un mesosistema, misosistema, exosistema, macrosistema? No sabemos. Yo creo que hoy día para nosotros todo esto está en construcción. Todos los teóricos del desarrollo, para mí nadie ha logrado hoy día tener una explicación robusta de qué rol tienen las tecnologías en el desarrollo de la vida de los adolescentes. Hay posturas en Chile que yo encuentro son un poco talibanes de gente que dice que hay que prohibirlos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque esto llegó para quedarse. De hecho, ahí están todos tomando fotos. Hagamos una selfie. A mi juicio eso cada vez va a estar más presente en la vida de todos nosotros. A mi juicio, en vez de prohibirlo, hay que aprender a usarlo. Hay que enseñar en su uso. En este contexto apareció un fenómeno que se llama el acoso escolar cibernético. Un ícono del fenómeno del acoso escolar cibernético es el niño de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars Kids. De hecho, si tienen acceso a datos ahora, ustedes ponen ahora en YouTube el niño de la Guerra de las Galaxias y pueden reproducir un video como este. Tiene millones de versiones. En el marco de este video, un chico en Canadá entró a un liceo, a una sala de audio, vio ese palo y empezó a jugar, y en esa época estaba de moda la película de la Guerra de las Galaxias, donde estaba ese monito que tenía un sable luminoso para los dos colores, o sea, para los dos lados. No me acuerdo cómo se llama ese personaje. Y él empezó a homologar que estaba jugando a eso. Y claramente, ¿cierto? Al igual que varios de nosotros, no tiene una estructura física muy precisamente. ¿Qué es alguien encontró este video y no encontró nada mejor que subirlo a internet? Porque el día de hoy, como les menciono, el niño de la Guerra de las Galaxias está dando vuelta por todos lados. Ella es un adulto, es un hombre que trabaja, está en otro. Pero este fenómeno se viralizó. De hecho, un grupo de fanáticos quería que él apareciera en la película. En una multa más avanzada. ¿Por qué lo pongo? Uno, porque es un ícono del fenómeno del acoso escolar cibernético. Dos, porque es un ejemplo de que todavía estamos tratando de entender cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque el mismo mono ecológico que les puse acá, esto es acoso escolar y se entiende, pero cuando empezamos a meter las tecnologías es sumamente complejo meterlo. ¿Dónde lo metemos? ¿Quiénes son los testigos? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde están las paredes de una sala de clase? ¿Dónde está la comunidad? Y en Chile tenemos otra discusión también que tiene que ver con el ámbito más penal. Hoy día tenemos una ley contra la violencia escolar. Agresiones dentro del contexto escolar son castigadas. Y si una agresión en internet, ¿dónde pasó? ¿Dónde está físicamente esa agresión? ¿Está en el colegio? ¿Y cómo digo si está en el colegio? ¿Según la hora? Pero pasó un sábado, pasó un domingo. ¿Es un problema escolar entonces o un problema familiar? Y hay toda una discusión grande. Yo tengo algunos datos que demuestran que hay una alta concurrencia con el fenómeno escolar, por lo tanto, si bien la estrategia no es culpar quién es el responsable,
es de que si tus estudiantes adolescentes se están agrediendo virtualmente, es muy raro que esa agresión no se traduzca en algo que pasa en la sala de clases también. ¿Por qué? Porque hay una coocurrencia. No es un fenómeno independiente, a pesar de que agrega otra complejidad, que es la que les voy a mostrar ahora un poquito ahora. ¿Por qué agrega otra complejidad? Por las características o la naturaleza de la tecnología. ¿No? Se enojó. Plan B. Okay, Lindsay, you're up. Today I'm going to talk about Patty. Patty's best characteristics, she's stupid. Stupid and ugly. Everything she does is ugly. Watch her eat. Watch her stuff her face. Look at her. Greasy hair, dirty fingernails. It makes me want to vomit. Her dad doesn't work, they have no money. That's why she wears that nasty pink sweater. Everyone hates her, even the teachers, and they're supposed to like everyone. Get a life, Patty. Thank you. ¿Por qué hay una discusión específica respecto al acoso escolar cibernético? Una parte tiene que ver con que la incorporación de las tecnologías, como les mencionaba, no solo ha cuestionado estos modelos teóricos que tenemos, sino que algunos señalan que la particularidad propia de la tecnología inhibe o desinhibe los comportamientos. En este caso, nuestra querida Lindsay, la idea es de que parece que si tengo un aparato me atrevo a decir cosas que no diría, que si las diría cara a cara, lo cual tiene un punto. Yo lo veo en Chile en adultos, en comentarios en redes sociales en adultos, y es impresionante el trato de las personas a nivel virtual. No sé si acá un periódico de la zona, por ejemplo, tiene periódicos en línea y la gente puede hacer comentarios. Yo lo que veo en Chile no es que la gente se diga, oye, yo discrepo con lo que estás diciendo, sino por el contrario, la gente se violenta virtualmente de manera significativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este fenómeno? ¿Es un subtipo del acoso escolar? Acuérdense de 8 monos de agresión. Un subtipo es la violencia, otro subtipo es el acoso. Algunos investigadores señalan que el acoso escolar cibernético es un subtipo del acoso escolar, porque mantienen parte de estas dinámicas y que la única gran diferencia es que incorpora tecnologías o recursos virtuales como canal de agresión. En cambio, otros señalan que no, que debería ser un cuarto subtipo de agresión, porque es tan único, tan particular, tan propio. Y a mi juicio es una discusión abierta. ¿Por qué? Por las diapositivas que vienen ahora muy brevemente, me quedan 8 minutos. Que dicen qué cosa. Por una parte, hay un importante solapamiento, es verdad, pero por otra parte, no sabemos siempre quiénes son todos los que están involucrados. Cuando yo subo un video de un compañero o una compañera a internet, ¿tengo cómo saber quiénes son los que vieron ese video? ¿Tengo cómo saber quién descargó ese video? Es imposible. ¿Tengo cómo yo decirle a ese alumno, no te preocupes, ese video ya no está en internet dando vuelta? Es imposible. Una vez que ese material está en línea, de hecho, no sé si saben, pero cuando uno firma, bajas todos los apps en el teléfono, uno le está diciendo ¿cómo se llama este viejo? A todos los famosos de internet, YouTube, o sea, Facebook, le está diciendo, tú eres dueño de todas mis imágenes. No sé si tienen Facebook o Instagram, ustedes no son dueños de esas imágenes, por si acaso. Los dueños de Instagram son dueños de todas esas imágenes. Por lo tanto, ya ni siquiera legalmente yo podría apelar a decir, devuélveme mi imagen. Dejó de ser tuya. Cuando nos descargamos todos esos apps, dijimos, acepto los términos y condiciones, aceptamos un montón de cosas. Entre esas, por ejemplo, la propiedad intelectual de esas imágenes. Por otro lado, la intención del daño. ¿Puedo yo reconocer la intención del daño cuando utilizo las tecnologías? Es muy complejo, porque hay muchos chicos que ven un video, se ríen y se lo reenvía a un grupo de amigos. ¿Quería realmente dañar a ese compañero? ¿Cómo yo veo ese daño? ¿Cómo yo lo mido? ¿Cómo yo lo analizo? Es muy complejo de hacer. Los testigos varían porque el entorno es muy distinto. El involucramiento del entorno también es más complejo en términos de los adultos.
En Chile hacemos a veces charlas con apoderados y es fascinante el nivel de desinformación que tienen los adultos respecto al consumo de la tecnología de sus propios hijos adolescentes. No sé si acá ustedes tienen hijos adolescentes, que los tenga. ¿Saben lo que consume virtualmente? Años atrás dijimos, están en Facebook. Al menos en Chile, ya los adolescentes no usan Facebook. ¿Por qué no están en Facebook? Porque estamos los viejos. De hecho, en mi Facebook está mi mamá. Y mi mamá me pone, qué lindo, mi hijito, la foto. Yo no creo que como un adolescente se le entregue mucho estatus que su mamá le diga, o su tía le diga, hoy que te ves bonito en la foto. Al contrario, en Chile los adolescentes migraron a otras plataformas, ni siquiera Instagram, ya se está moviendo a otras plataformas. Snapchat y creo que cada 3 meses aparece una plataforma nueva. Los PAC, ¿han escuchado hablar de los PAC? No sé si está en Colombia, pero en Chile hay un fenómeno que se solapa con agresiones sexuales o redes sexuales. ¿Por qué? Los PAC son un grupo de fotografías de alto contenido sexual que comparten los adolescentes en Chile todo el rato a través de WhatsApp o a través de cualquier plataforma. Pero la manera en que se almacenan es muy estratégica, porque si yo soy un papá que supervisa el teléfono de mi hijo, ¿qué voy a mirar? Las fotos que tiene, voy a estar tratando de mirar eso. Los PAC no se almacenan en la carpeta de fotos del teléfono, sino que se almacenan en un icono que es una calculadora. Probablemente si yo veo el teléfono de mi hijo, no creo que le haga un clic a la calculadora. Al contrario, voy a decir, oye, mi hijo quiere ser ingeniero. ¡Qué buena noticia! Un ingeniero en la familia. Puede ser que sea un ingeniero en la familia, pero allá los PAC los almacenan ahí. Los PAC son contenidos, grupos de imágenes sexuales de hombres y mujeres. Y adolescentes que te oye, mándame tu PAC. Ya, pero si tú me mandas el tuyo. Y chiquillos de 14 años, 16 años, hombres y mujeres. Y el PAC no es una foto, no es una selfie de la cara. Es una selfie en general desnudos o partes del cuerpo. En Chile, a tal punto está tan grotesco el tema que uno va a una plaza afuera de un colegio y hay sujetos vendiendo los PAC de los adolescentes más populares. Oye, te vendo el PAC de Varela. No creo que venda mucho, pero supongamos que sí. Supongamos que me parezco a Brad Pitt. Supongamos. Sin canas, un poco rubio. Aparte de la broma, es algo que en Chile nos preocupa mucho, pero a mi juicio los datos que tenemos todavía tienen mucho solapamiento con lo que pasa en la sala de clase. Si bien es bien propia la tecnología, todavía yo veo harto solapamiento. Algunos plantean que es peor que el acoso escolar tradicional. ¿Por qué? Porque esta idea de que la agresión es 24/7, es ilimitada, es interminable. Por eso algunos señalan que es único como agresión. Otros señalan que no, que el efecto sobre la salud mental está combinado con otros fenómenos. Y lo último es de que es verdad que la complejidad de la tecnología llega a un nivel de locura. Hay un caso mítico en Estados Unidos que se llama, en Missouri, un estado sureño, que se llama el caso de Megan Mayer. Megan Mayer es una adolescente que se suicidó producto de lo siguiente. Ella tenía una relación de amistad con una compañera, con una amiga, dejaron de tener esta relación de amistad, esta amiga se entristeció por eso, y la mamá de esta niña, para desquitarse del rompimiento de esta amistad de su hija, se hizo pasar por un personaje altamente atractivo virtualmente, creó un personaje en internet y enamoró a esta niña Megan Mayer. Y esta niña pensó que tenía una relación con esta persona, se enamoró de esta persona, pero después se dio cuenta que esa persona era la mamá de la amiga con la cual se había peleado tiempo atrás. Cuando se dio cuenta de esto, probablemente junto con otras razones, ella se quitó la vida. 16 años estamos hablando. Hoy día este caso sigue siendo enjuiciado, entiendo que esa mujer enfrenta cargos penales hoy día en Estados Unidos, y es verdad que puede llegar a este nivel de locura o de poca claridad con respecto a cómo opera la sala de clase. Y es cierto que deja de ser un fenómeno escolar, en este caso. ¿Algunas reflexiones finales en los 2 minutos que me quedarían? La primera es no olvidar entonces tratar de seguir manteniendo los estudios para encontrar escuelas resilientes, y empecemos de principio al fin. Para encontrar escuelas resilientes, lo que yo quise hacer fue mostrarles que para entender fenómenos individuales como la agresión en estudiantes es altamente importante entenderlas en un contexto. Y cuando, a mi juicio, pensamos resiliencia, una manera de entender la resiliencia no es esa habilidad individual, sino podemos pensar en contextos resilientes. Y la escuela puede ser un contexto resiliente, totalmente. Y tenemos datos, y quise mostrarles un montón de estudios donde dimensiones del clima escolar de la escuela pueden transformarse en factores compensatorios
o en factores protectores. Oye, pero yo no tengo grandes bases de datos para hacer eso. No lo necesitas. Tú puedes hacer, por ejemplo, esto que hicimos, que presentamos en un Congreso Mundial de Polen en abril. Yo puedo mirar una sala de clases. Este es un estudio que estamos haciendo en distintas salas de clases. Y lo que estamos viendo es que el acoso escolar, tanto como víctima o victimario, se asocia negativamente. Esto es una escala de engagement. Engagement es un constructo gringo, student engagement, que se asocia con aprendizaje. ¿Por qué? Porque está la idea de que si yo estoy más involucrado en lo que estoy estudiando, es probable que aprenda mucho más. Estoy más motivado, estoy más metido en lo que estoy haciendo. En general, ese constructo funciona en todo el mundo, salvo los surcoreanos. Los surcoreanos tienen altos puntajes en las pruebas internacionales, pero están altamente desmotivados. Pero el resto del mundo funciona con esta idea de que alumnos motivados aprenden. Que es lo que hacíamos acá, en esta misma idea todo el rato. Esto es a nivel individual, pero además, a nivel de sala de clases, encontramos que el apego, estudiantes que están en tu sala de clase, que están más involucrados en esa comunidad escolar, también van a aprender mucho más. Una segunda idea es recordar los programas de prevención más famosos en el mundo. El programa más famoso en América Latina, ¿saben cuál es? Viene de Colombia. El programa que se cita más famoso a nivel internacional es el programa Aulas en Paz. Es un programa famoso, muy famoso a nivel internacional. ¿Por qué es famoso? Porque ha mostrado muy buenos resultados, tiene un soporte empírico muy bueno, son capaces de mostrar la metodología de trabajo que llevaron a cabo, modifica conductas de agresión en niños y adolescentes. Y al igual que ese programa, como muchos otros programas famosos, Kiva en Finlandia, PBS en Estados Unidos, Olveus, Bullying Prevention Program en Noruega, SABE en España, son programas famosos a nivel internacional, todos mantienen esta misma estructura. Esto es una pirámide de prevención en salud mental. Prevención primaria, secundaria, terciaria o promoción. Esto no es otra cosa que pensar la interacción del clima escolar con las conductas de agresión. Por eso, a mi juicio, les va bien estos programas, porque trabajan el clima y trabajan las conductas de agresión. Las dos cosas en su conjunto. ¿Sí hay un desafío para la investigación a futura? Sí, la hay. ¿Por qué? Porque los programas famosos, el programa más famoso hoy día a nivel internacional es Kiva en Finlandia. Salmi Valley es como la referente detrás de esto. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy día con la evaluación de estos programas? Año 2019, se está instalando un constructo que se llama la paradoja saludable, the Healthy Paradox. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien estos programas funcionan, ¿y cómo muestran que funcionan? Comparando los promedios. Yo comparo el promedio de tu colegio en el año 1 y comparo el promedio de tu colegio 3 años después y bajó. Pero ¿qué es lo que está pasando? En algunos casos, con algunos estudiantes que son víctimas de acoso escolar, siguen siendo víctimas o incluso algunos empeoran. Por eso se llama la paradoja saludable, que a pesar que el promedio del colegio bajó, todavía no estamos siendo capaces de llegar a algunos chicos o chicas que no lo están pasando bien en nuestro sistema escolar. Y al menos a mí lo que me moviliza en trabajar en esto es tratar de pensar cómo hacemos que la vida de niños, niñas y adolescentes, de adultos, padres, madres, apoderados, profesores, profesoras, todas, todos y todes, sea una experiencia significativa, valiosa, y no solo vayamos a la escuela a aprender conocimientos, sino que seamos capaces de aprender a convivir con otros y a convivir y pasarlo mejor, porque eso tiene un montón de externalidades positivas para el futuro. Eso, muchas gracias.